conocer la histología a través de una biopsia. Esta biopsia puede ser a cielo abierto, o sea, incisional, o puede ser una biopsia por punción con guía ecográfica o tomográfica. Y se puede acompañar también con una punción aspirativa con aguja fina para un examen citológico. El examen citológico no es el más importante para hacer el diagnóstico, pero es un coadyuvante para, para el estudio histopatológico, porque a través de la biopsia vamos a tener tejido y el patólogo nos va a estudiar eso, haciendo tinciones especiales y cortes, y se va a ayudar también con el examen citológico. El examen citológico o el Papa Nicolau, que es lo mismo, solo muestra la forma celular, las características. Una célula que tiene un componente neoplásico es un tanto diferente en su tamaño, en su forma. Las pruebas serológicas, esto se refiere a los marcadores tumorales y los exámenes de laboratorio necesarios a realizarse según la patología. Las imágenes diagnósticas, los estudios de extensión, la tomografía. Una tomografía con contraste nos va a permitir tener la imagen adecuada. La resonancia, bueno, aunque estos en el pasado tenían un costo elevado, en la actualidad casi todos los hospitales del sistema ya tienen su tomógrafo y eso está dentro del SUS. ¿Cuál es la anatomía patológica del cáncer, del hepatocarcinoma? Pueden ser masivo y nodular, es el más frecuente, el 90% de los casos. O puede ser difuso, el 10%, es el menos. Entonces, pero la agresividad es el mismo, jóvenes. ¿Cuáles son los tipos celulares en esto? El trabecular, ese es el más frecuente. El compacto, el pseudoglandular y el de células claras. El de células claras a veces se confunde con un cáncer de células renales. Entonces, a veces hay que tomar en cuenta que puede ser una zona metastásica de un cáncer de riñón. ¿Cuál es la vigilancia en y el diagnóstico? Hemos dicho los laboratorios concretamente. Aquí se toma el principal, un marcador tumoral, la alfa-fetoproteína. Este marcador nos va a orientar a un cáncer de hígado, primario de hígado o de vesícula, jóvenes. El otro que se puede pedir es el 19-9, pero ese es patognomónico de un cáncer de vía biliar, o sea que, y conductos pancreáticos. El ideal es el alfa-fetoproteína. A esto hay que agregar que la sensibilidad no es muy alta, pero la especificidad es 91%. Entonces, es bastante importante este marcador tumoral en esta patología. En esto, como en otras patologías, hay que complementar con otros exámenes de laboratorio clínico básicos, desde el hemograma, grupo sanguíneo, tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina, glicemia, creatinina, proteínas, albúmina, transaminasas, fosfatasa alcalina, deshidrogenasa láctica, en fin, todo esto y los electrolitos hay que pedir porque es muy importante para la evaluación y corrección de todas las alteraciones. Otra modalidad de examen es la ecografía. La ecografía es rápida, es bastante económica y abunda por muchos lugares, aunque también es dependiente del operador esto. No todos los lugares donde te hacen ecografía son ideales o son idóneos para hacer una valoración de esto. La ecografía tiene
una especificidad muy alta, el 98%. La sensibilidad también es alta comparado con, por ejemplo, con el otro, el marcador tumoral. Excelente modalidad. Y aquí tenemos otra cuestión más. El valor predictivo y pronóstico, el 70%. Además que en la ecografía podemos complementar con un estudio de Doppler. Cualquier mensaje que te diga, lo vuelvo a llamar más tardecito. La ecografía Doppler, jóvenes, permite valorar este tumor es muy vascularizado y el hígado de por sí está muy vascularizado. Tienen ramas de mediano calibre y pequeño calibre arteriales y venosos. Y con este tumor, pues, se produce neoformación vascular. Entonces, aquí el Doppler es excelente para complementar. Esto en el pasado no había y se hacía uso de otra modalidad, como ser la arteriografía, para ver la irrigación del tumor y delimitar el tumor. Entonces, el tumor, esta neoplasia, tiene una configuración especial para formar vasos arteriales y venosos. Entonces, aquí en la ecografía ya se complementa con la otra parte que es el Doppler. La tomografía y la resonancia, su coste era elevado en el pasado. El paciente tenía que costearse, por ejemplo, en el Hospital Viedma, aunque no era mucho, pero es nomás bastante fuerte porque a veces hay gente que no tiene la posibilidad de pagar. Pero con el SUS esto ya se ha ido borrando. Diagnóstico de certeza. El estudio histopatológico, aquí nos va a decir el tipo de tumor que es, el nombre y el apellido. Puede acompañarse por una punción con aguja fina para un examen citológico. Es ideal, pero no siempre, pero tampoco es el principal la punción con aguja fina. Es secundario. El principal es tomar una biopsia. Mejor si es por punción, no con aguja fina. Hay agujas especiales donde toman tejido. Y eso, pues, puede ser guiado con... Jóvenes, perdón por la interrupción. Bueno, les decía que el estudio de certeza, el más importante, es el histológico, el histopatológico, y esto se hace teniendo una muestra de tejido.
puede ser por la modalidad que quieran, por punción puede ser, pero una punción a ciegas no va a localizar, pero una punción guiada por tomografía o por ecografía es el excelente. Permite tomar muestra de tejido para un estudio. Pero también hay que tomar en cuenta, a veces esto no es factible, no es posible llegar al mismo sitio porque el tumor es muy pequeño o porque sencillamente nos hemos desviado. En estos casos puede haber falsos negativos del estudio o del resultado histopatológico de la biopsia, y puede llegar hasta un 40%. Pero una punción negativa o un resultado histológico negativo para esto, cuando tenemos la clínica y tenemos los estudios de extensión que documentan esto, tampoco no hay que excluir definitivamente el hepatocarcinoma. Entonces, es el seguimiento y hacer una nuevo intento de toma de biopsia. Entonces, aquí no es el placer o lo que uno quiere, sino que se orienta y obedece a la imagen. Si la clínica no es patognomónica, pero las imágenes son de alta sospecha, entonces tenemos que documentar adecuadamente. Podemos tener un falso positivo porque no hemos llegado a tomar la biopsia del sitio adecuado. Por imagen, la tomografía y la resonancia definen la extensión del cáncer y te localizan perfectamente el lugar, el tamaño y la infiltración vecina. La radiografía de tórax, el gamagrama óseo, pues son métodos que sí o sí debemos hacerlo para valorar la extensión de la enfermedad o las metástasis fuera del sitio primario que pueden invadir. No olvidemos de que este cáncer disemina por vía hematógena. El hígado es todo sangre, sangre arterial, sangre venosa. Entonces su retorno es por las venas suprahepáticas. Y también tenemos algunos linfáticos, pero principalmente es por vía hematógena y por infiltración por vecindad. La ecografía es rápido. Aquí podemos complementar con un Doppler arterial o venoso o los dos para valorar la irrigación. De por sí, un dato ecográfico de un cáncer o una lesión nodular con sospecha de neoplasia es la alta irrigación que tiene. Un tumor que no es muy vascularizado, es poco probable que sea un cáncer primario de ese sitio. Entonces, la vasculatura es muy importante. Aquí tenemos una ecografía, una imagen un tanto borrosito, pero mire, la ecografía detecta lesiones menores de 3 centímetros. Y aquí, pues, nos delimita perfectamente jóvenes. Una imagen que es nodular. Pero hay zonas heterogéneas. ¿Esto qué quiere decir? Que es más sólido. Y estas partes con sombrita son necrosis tumoral o un sangrado. Aquí no se puede determinar, pero cuando este tumor crece muy rápido, no tiene el alimento necesario para sostenerlo en su crecimiento a la velocidad que crece. Entonces también el tumor sufre y se necrosa y se manifiesta con esta sombrita así. La ecografía transoperatoria ayuda a determinar la lesión, a localizar adecuadamente, sobre todo como una guía en el tratamiento quirúrgico. No se olviden que este tumor, con esta sospecha o con este marcador o con este diagnóstico ya, el de la biopsia, este paciente se va a estar operando y si tiene la suerte de operarse, la oportunidad de operarse, hay que operarlo y hay que quitar con un margen adecuado. Y el margen adecuado no es rozando la lesión. Hay que quitar parte de hígado sano para garantizar el procedimiento y el resultado. La tomografía es óptima, dicen unos para el lóbulo izquierdo. En este caso, tenemos una lesión jóvenes que ocupa todo
el lóbulo izquierdo y un poquito más del derecho. Esto ya es parte del derecho y esto es lesión. Pero el crecimiento es irregular, los bordes no son nítidos, es todo infiltración con zonas de mayor densidad, son heterogéneas, y zonas pequeñas con un poquito de sombra, y eso es igual a necrosis tumoral. Esto pues también te va a permitir sospechar la vasculatura, porque al hacer con medio de contraste, el contraste se va a concentrar en esa zona. Y eso es un dato indirecto para pensar que es maligno. Aquí tenemos otra imagen en el lóbulo derecho. En el lóbulo derecho, como ven, es una imagen bien delimitada. Pareciera que ser inocente y está bien localizada, pero es de tamaño considerable tomando en cuenta el lóbulo. Pero este todavía, por ejemplo, tuviera indicación de cirugía. Por aquí está el medio de la división, la línea de Cantley. Entonces, más o menos por ahí. Y esto sale con una hepatectomía derecha. Puede que la vesícula también se incluya. Vale madres, no importa eso. Sale con todo y todo en bloque. Entonces, para esto nos sirve la tomografía, para valorar de manera tridimensional, porque las tomografías son tridimensionales en la actualidad. Solo los equipos antiguos son los que no hacen esto. Este estudio, que en el pasado se hacía mucho, en la actualidad ya no, ya es muy excepcional. Jóvenes, aquí en la arteriografía estamos viendo, aquí está la rama y las divisiones. Aquí tienes una rama y estos son vasos. Esto permite localizar los vasos sanguíneos. Va a permitir determinar si la vena porta o la vena cava inferior están incluidos en el tumor o la infiltración está afectando sus paredes. Puede localizar lesiones pequeñas. ¿Por qué? Porque una lesión hipervascular por este medio es ideal, se va a observarse. Va a permitir valorar la extensión de la enfermedad. Aunque esto solo nos va a servir lo que es en el parénquima del hígado. Fuera del hígado ya no tiene acción ni tiene competencia para darnos. Ahí entra la tomografía. Pero si es que vamos a diferenciar entre la tomografía y la arteriografía es mucho más ventajosa para determinar la vasculatura. Y lesiones menores de 2 centímetros nos van a localizar perfectamente. Ahora, parte del diagnóstico también es la laparoscopía. La laparoscopía exploradora. Esto permite disminuir las laparotomías innecesarias. Entonces, a través de esto también podemos tomar una biopsia con aguja. Y también tenemos el diagnóstico. La diseminación de esta lesión del hígado es centrífugo. Entonces, va a ir del centro hacia allá. Puede tener diseminación venosa si es que infiltra las paredes venosas y rápidamente va a tener, jóvenes. La diseminación es hematógena, llámese venosa arterial, pero esta es la principal vía de diseminación de sus metástasis. Esta lesión es muy agresiva y por la vía venosa va a llegar a la piel de la extremidad del pie, por ejemplo. Entonces, por vía hematógena va a llegar a cualquier parte del cuerpo. La extensión es perisinusoidal y también hay una diseminación directa. O sea que el tumor va creciendo y se va diseminando. O sea, es una vía de diseminación por vecindad o por infiltración.
Esto se ve dentro del hígado. Después de tener estos exámenes, debemos mencionar también aquí la tomografía con emisión de positrones. Es otro medio, es otra modalidad de diagnóstico. Nos va a determinar con los cambios de coloración el tamaño de la lesión primaria y su localización. Además, sus sitios de metástasis jóvenes, porque con la tomografía con emisión de positrones, el PET scan, se inyecta un material radiactivo y con ese aparatito que hacen el seguimiento los médicos nucleares, con eso se evidencia el sitio primario. Y en la tomografía la metástasis también va a salir del mismo color, va a cambiar de color y va a concentrar, ya sea en ganglios linfáticos o en tejido óseo o en tejido blando, pulmón o encéfalo, en cualquier parte. Pero en este caso la tomografía debe ser de cuerpo entero si queremos hacer una evaluación muy buena. Después de todo esto, ya teniendo el diagnóstico del hepatocarcinoma, lo que queda es la etapificación. Para la etapificación se utiliza el TNM. T, tumor. N, adenopatía. M, metástasis. El T2, el T1 no hay absolutamente nada que haga asustar. 2 centímetros. El T2 es de 2 centímetros o menos, pero aquí su característica es de que son lesiones que no son vascularizadas, jóvenes. No son vascularizadas. O puede haber más de 2 en el mismo lóbulo, pero no hay aumento de la vasculatura. El T3, igual, más de 2 centímetros, pero puede haber múltiples que se limitan a un solo lóbulo, pero ninguno más de 2 centímetros, con invasión vascular. O puede haber tumores múltiples, limitados a un lóbulo, más de 2 centímetros, pero sin invasión vascular. Es un poquito complejo, pero aquí, como ven, la irrigación, el aumento de la vasculatura es muy importante. Es muy importante para la etapa, para el tratamiento y para el pronóstico. Y T4, tumores múltiples, en más de un lóbulo. Puede afectar la rama principal, como ser la vena porta o a nivel del ilio. O puede invadir órganos vecinos, adyacentes. Al invadir la cápsula, esto perfora rápidamente y crece por vecindad o por un transporte por vía transelómica a todo el peritoneo. Entonces, ese es el 3. Entonces, el número 2 es muy importante. Y si se acompaña de vasculatura. Aquí, esto es lo que nos va a determinar el tamaño, el T. El N. Ganglios. N0 no hay. N1, los regionales van a estar aumentados de tamaño. ¿Cuáles son los regionales? Los que están en el ilio del hígado. La M, metástasis a distancia. M0 no hay. M1 hay metástasis a distancia. 1 o 2 o más de 2 en cualquier parte. Entonces, eso es lo que toma la etapificación del TNM de esta lesión. ¿Cuál es el manejo del hepatocarcinoma? Si esa imagen que hemos visto en el lóbulo derecho, eso nos presentaría, pues lo primero que dijera, esto vamos a operar y vamos a quitar esto. Y tenemos la oportunidad de disfrutar una parrilladita de hígado así. Entonces, se antoja para plantear cirugía, porque está localizado en un lóbulo, aunque no sea muy pequeño, pero valdría la pena ver los otros exámenes o una tomografía para ver
una tomografía de cráneo, de tórax y de pelvis, o sea, de todo el tronco principal, para ver si en algún lado no tiene imágenes sospechosas de metástasis. Y el gammagrama también, que nos ayuda. Con eso podemos lanzarnos a hacer un tratamiento con intención curativa, aunque en esto de curativa, pues nosotros no somos los que determinamos. Hay lesiones que no van a ser detectadas todavía por los estudios de extensión y son metastásicas. Y es cuestión de tiempo nada más que pase y se manifieste al adquirir un tamaño adecuado. Esa es la tristeza a veces, que en estos no logramos ver y pasan desapercibidas. Y la evolución pues nos hace ver o nos presenta, y es la cuestión triste. El trasplante hepático es tal vez lo indicado, pero por el tiempo, por la manera de lo cuán agresivo es esta lesión, no nos da tiempo en estos jóvenes. Aquí no hay que pensar trasplante hepático. Primero, para hacer trasplante hepático, se tiene que tener normativas vigentes, legales, aprobadas, y todo eso lo que hacen en el Congreso para poder aplicar y realizar estas cosas. Porque no es nomás uno que diga trasplante y vamos a hacerlo. No, la ley tiene que autorizarnos, pero eso va a tardar mucho tiempo. La otra condición que hemos dicho, esta lesión es muy agresiva y tenemos, si queremos hacer algo por alguna persona, hay que darse prisa. Y trasplante hepático, pues esto es una cosa del primer mundo, donde se tiene todo a disposición, donde se hace todo en un día y al otro día ya se tiene el diagnóstico, inclusive ya se tiene el donador. Entonces son cosas que todavía estamos lejos de alcanzar. Y como esta lesión es tan agresiva, pues, y el tiempo vuela en estos, porque el tiempo es el determinante. Las terapias paliativas. Aquí se puede hacer una quimioembolización, canalizar una arteria, en este caso la arteria hepática del lado afectado, y embolizar. O se puede hacer embolizar con alcohol. No es una embolización propiamente, pero es un mecanismo para causar necrosis del tumor. La radioembolización, combinado la radioterapia y el anticuerpo sorafenib, pueden ayudar muchísimo. Entre estas terapias paliativas también hay que mencionar algo que no se conoce y no se aplica mucho: la radiofrecuencia. La radiofrecuencia es un tratamiento que tal vez en el futuro va a tener mucha aceptación, porque la radiofrecuencia es simplemente inyectar agujas y producir una descarga en el mismo tumor. Entonces, estas agujas se pueden inyectar directamente o con protectores, pero produce un alivio. ¿Por qué? Porque va a necrosar el tumor localmente y directamente. Y esto, por ende, al paciente le da mejor calidad de vida. La resección quirúrgica. Aquí hay que tomar en cuenta, si vamos a pensar en hacer una resección del hígado, que el resto del hígado no sea cirrótico, jóvenes. Este hepatocarcinoma se origina en un hígado cirrótico en el 80% de los casos. Entonces vale la pena hacerle todos los exámenes y documentar que este hígado no sea cirrótico, porque si el hígado es cirrótico, igual el paciente va a fallecer por insuficiencia hepática. Y no vale la pena someterlo a un martirio si el pronóstico estamos sabiendo que, primero, por la enfermedad, mal pronóstico, y segundo, por un hígado cirrótico que va a potenciar más todavía el mal pronóstico, no vale la pena. Entonces también hay que tomar en cuenta que duele a la familia, pero más les va a doler el sufrimiento al cual le sometemos al paciente, y de todas maneras el paciente no va a despertar después de la cirugía, porque el hígado va a ser insuficiente, porque es un hígado cirrótico que ya ha perdido su capacidad de su función natural.
Entonces, en esto, al hacer las resecciones, a veces el crecimiento es grande o puede haber en el mismo lóbulo varios focos. Hay que asegurarse de que todo eso se ha incluido en la cirugía, en la resectiva de esta parte del hígado. En esto, pues, la técnica abierta. Hay lugares en los cuales se está haciendo la laparoscópica, pero les vuelvo a decir, es también de mal pronóstico. Ahora, si tuviéramos los medios adecuados o la capacidad técnica de realizar esto, sí, la laparoscópica sería ideal, porque para eso, por ejemplo, necesitamos una engrapadora para cortar y clampear la arteria hepática del lado afectado, la vía biliar, la vena, y también hacer el corte del hígado, pues evitando el sangrado, jóvenes. Que hay modalidades, sí hay. Decirles que no sería mentirles, pero no tenemos en nuestro medio esta posibilidad. La supervivencia se relaciona con una elevada tasa de recurrencia. La recurrencia mayor es local. Entonces, yo creo que excepcionalmente este porcentaje de 5 años, el 70%, pues en nuestro medio no es factible. En esto los pacientes tienen que ser bien seleccionados con la función del otro lóbulo. Y si en el otro lóbulo hay un pequeño nódulo que no ha sido detectado por los estudios realizados, eso es cuestión de tiempo. 1 mes, 2 meses ya tenemos el mismo tamaño del que hemos quitado. Entonces también el paciente va a fallecer. Esa es la gran cuestión que hay que tomar en cuenta. Pero las hepatectomías, ni tanto parciales, pero lo ideal siempre es la mitad, la hepatectomía. Ahora, dependerá del tamaño. Puede hacerse una segmentectomía, pero dependerá del tamaño de la lesión. En esto tiene que estar la lesión confinado al hígado, jóvenes. Pero es demasiada casualidad encontrar un paciente que va a tener este tipo de cáncer que sea primario del hígado y esté localizado en el hígado, o por lo menos en uno de los lóbulos. El trasplante de hígado, como les dije, necesita una normativa legal, que eso pues el Congreso tiene que autorizar. Esto en nuestro medio no es factible todavía. Tampoco en las grandes ciudades, en todos los lugares se hace. Tiene que tener una autorización expresa. Si no hay eso, es mejor no hacer, porque la ley para estas cosas es muy, muy, muy ágil y muy veloz. Y al que está haciendo o al que ha hecho, pues se lo llevan porque simplemente no ha cumplido la ley. Otra forma es la ablación percutánea. Entonces, los pacientes que no tienen opción o alternativa quirúrgica, pero son tratamientos básicamente heroicos. Aquí entra la radiofrecuencia. Esto es lo que les hablaba hace un momento. Es inocua, es segura y es efectiva para dar calidad de vida. Entonces, aquí no toma en cuenta tamaños pequeños, probablemente por la dificultad de localizar no es el adecuado, pero tamaños mayores de 2 hasta mucho más grandes son los ideales. ¿Y qué va a producir? Se funciona en el sitio del tumor una aguja y ahí se descarga la energía para producir necrosis, pero necrosis controlada. Esto es una cuestión que tal vez en el futuro vamos a ver con más tranquilidad y mejores resultados cuando llegue gente que esté capacitado para hacer esta alternativa. Esto no solamente es para el hígado,
es para las lesiones metastásicas de cualquier lugar donde ya la enfermedad nos ha ganado, para mejorar la calidad de vida y hacer un tratamiento paliativo. La embolización de la arteria hepática, se hace una laparotomía, se canaliza la arteria, se deja un catéter y es ahí donde se inyecta la sustancia que vamos a utilizar para embolizar. La quimioembolización es algo parecido a esto. Se usa estos citostáticos, pero en la actualidad hay otros más que se hace uso. O se puede hacer este medio de contraste que es oleoso. Entonces, aquí esto te va a ayudar. Aquí lo importante que es obstruir el flujo arterial. Al obstruir el flujo arterial, ¿qué estamos haciendo? Estamos interrumpiendo el flujo, el alimento al tumor, y por ende el tumor se va a necrosar. Y con esto va a haber mejoría. Se inyecta el agente citostático. Primero hay que canalizar, hay que cateterizar la arteria. Es difícil decir, esta es la arteria nutricia. Hay que cateterizar la arteria del lado afectado. Y con esto lo más que puede entrar y dirigido a ese sitio y listo. La sangre va a llegar, el agente embolizante va a llegar y va a producir una oclusión al flujo arterial y esto va a causar necrosis del mismo tumor, o sea, del cáncer. Y con esto va a retardar la progresión de esto y va a haber cierta mejoría temporal en el paciente. Va a mejorar la calidad de vida. Indicaciones. Pues tiene que haber un hígado que compense. Pueden ser lesiones multifocales, pero de preferencia, aquí tenemos, por ejemplo, el más oscurito es la arteria y por ende está corriendo un catéter que va dirigido directamente al tumor. El tumor es este, jóvenes, es este, y este es el catéter. Y esto está por fuera. Aquí se va a conectar a un sistema donde se va a inyectar el citostático que va a embolizar. Entonces, esto permite necrosar esto, pero para esto también debe ser tumores multifocales, entran en esto, pero no tener diseminación extrahepática. Y aquí es un poquito difícil tener porque esta lesión ya es grande y como es una lesión muy agresiva, posibilidad de metástasis ya tiene. ¿Cuáles son las contraindicaciones para esto? Descompensación de la cirrosis. Aquí la cirrosis es, si esto hago, el paciente tenía cirrosis, probablemente el paciente va a entrar en insuficiencia hepática y va a fallecer. Otra de las contraindicaciones es la ausencia de trombosis al flujo hepático. Entonces, puede haber alteraciones vasculares que no se han tratado, porque si tenemos canalizado una arteria y aquí hay una fístula, eso se va a irse por otro camino, lo que vamos a inyectar y va a causar otros estragos en otro sitio y no en el tumor primario. Por esa razón, esto de las alteraciones o flujos arteriovenosos, pues es también una contraindicación. O las anastomosis bilioentéricas, o la presencia de STEM por estenosis de la vía biliar o infiltración de la vía biliar. Y el nivel de creatinina es muy importante. Un paciente cirrótico va a tener alteraciones del vaso, va a tener alteraciones de la coagulación y con esto más, pues tenemos un pronóstico más acelerado de pésimo. Y el tratamiento sistémico, bueno, lo que quieran ponerle. Lo mejor es siempre darle un esquema con multidrug.
puede ayudarle mejor. El resultado es mucho mejor que usar un esquema con monodroga. Y los anticuerpos monoclonales en esto ayudan mucho, jóvenes. Aunque sea paliativo, ayudan, porque si usamos anticuerpos monoclonales, tenemos entre esos para alterar el flujo sanguíneo y el crecimiento. Y hay mejoría, pero es temporal, no es un resultado alentador. Bueno, con esto creo que hemos terminado el tema, jóvenes. Me gustaría escuchar si tienen alguna duda, alguna pregunta sobre lo que hemos hablado ayer y hoy, o algo que no haya quedado claro, jóvenes. Me gustaría que me hagan, y sin miedo. Yo estoy para aclararles, para quitarles las dudas. Y ustedes tienen la oportunidad de aprovechar. A mí no me molesta si es que un estudiante pregunta. Estoy para orientar, para guiar. Entonces, ustedes están en ese privilegio. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, con mucho gusto, hágalo. Doctor, disculpe. ¿Qué dicen, chicos? Doctor. Bueno, Doctor. Si es que no hay preguntas, yo les agradezco muchísimo su atención.